Bueno, quiero invitarte a que podamos tener el tiempo de estudio bíblico. Ha llegado ya este tiempo de compartir Gálatas. Y si viste ahí en el título también de la reunión de hoy, no vamos a pasar a- al capítulo 6 como nos tocaría usualmente, sino que quiero hacer un pequeño retroceso y detener nuestra mirada en lo que es el fruto del Espíritu. Esta es la porción más clara de la palabra en donde se habla del fruto del Espíritu. También hay una porción ahí en primera de las cartas de Pedro, donde también se menciona, pero acá Pablo es muy amplio con el fruto del Espíritu. Así que Gálatas capítulo 5, vamos a estar del 20 al 26, pero nos vamos a dedicar en esta noche a ver el fruto del Espíritu. Ok, ¿tienes tu Biblia por ahí cerca? Porque quizás podría ser poco redundante, pero Gálatas 5, del 20 al 26, y vamos a dedicarnos al fruto del Espíritu en esta oportunidad. Y ese va a ser el título, y espero que el Señor también hable a tu corazón. Oremos cortito. Señor, habla a nuestra vida y que realmente tu palabra sea impactante en nuestros corazones, que tu palabra realmente transforme nuestras vidas a tu plan, a tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, si tienes tu Biblia por ahí, vamos a ver que en el versículo 22 y 23 de este libro de Gálatas que hemos estado estudiando, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y explicamos eso un poco la clase anterior, que no hay ley contra qué cosas, contra el fruto del Espíritu. Pero quiero que pongamos atención. Dice, más el fruto. Entonces habla de el fruto. Algunos han llevado esto a algo más práctico diciendo que es como una uva, ya, o sea, el racimo con varios gajos, y hay 9 gajos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí nos encontramos con los 9 gajos. Pero quiero que podamos entender un poco el contexto. Mira lo que dice acá, versículo 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, y va nombrando una serie de obras de la carne. Pero llega el versículo 21 cuando dice envidias, homicidios, orgías y cosas semejantes a estas. Y ahí también hablábamos, la clase anterior, un poco acerca de esto. Y Pablo dice, les amonesto, o sea, les digo por favor, hey, estas cosas no son para aquellos que han alcanzado salvación. Y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y fíjate la palabra que ocupa Pablo, lo hemos explicado en varias veces. Los que practican, ¿ya? La práctica muestra qué es lo que realmente pasa en tu corazón. Y ahí Pablo hace un contraste radical, más el fruto. O sea, está hablando de las obras de la carne, pero luego aquí dice, más el fruto. Y aquí entonces Pablo nos quiere decir, hey, nosotros que estamos en Cristo tenemos el fruto del Espíritu. Y ese fruto es para nosotros una bendición tremenda. ¿Por qué? Porque ese fruto tiene una relación directa con el carácter de Cristo. El Espíritu Santo quiere vivir en tu vida, y aquí estoy hablando a los creyentes, ¿ya? De hecho, este estudio acá es principalmente para cristianos. El Espíritu Santo quiere vivir en tu vida y en mi vida la vida de Cristo. Pero, ojo, no es esto un tema de que Cristo quiere ponerse en tu vida y hacerte desaparecer. Lo que quiere Cristo es transmitir su carácter a tu vida, a mi vida, pero Él no nos coarta ni nos opaca porque Él nos creó con un plan. Pero Él quiere restaurar aquella figura perdida que se produjo por la caída del pecado. Entonces, en vez de ser nosotros la gloria perfecta de Dios, lo único que reflejamos es nuestra propia gloria, nuestro propio egoísmo, nuestras caídas, nuestro pecado. Y en eso entra Cristo, y por eso Él nos da su espíritu. Él, cuando estaba con los discípulos, le dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da.
¿Y cómo sucede esa paz? Bueno, esa paz sucede solamente cuando viene el Espíritu Santo. Y eso es lo que nombra en, en el fruto del Espíritu. Pero también él dice, os dejaré mi Espíritu. Yo me voy, les dijo él a sus discípulos, pero no os dejaré solos, les daré mi Espíritu. Entonces dice en una parte ahí en Juan 16, dice, el Espíritu que está con vosotros estará en vosotros. Y ahí se produce una diferencia. Antes el Espíritu Santo estaba con, ahora está en. Y ese cambio es maravilloso. ¿Por qué? Porque la idea es que Cristo sea formado en ti y en mí. Y eso no es algo nuevo. Es un propósito que el Señor había establecido. Y mira, vamos a ir a Romanos capítulo 8 y nos vamos a encontrar con esta porción maravillosa que va a tener una palabra que quizás para algunos les complica, pero es una revelación que Pablo nos hace muy, muy hermosa. Romanos 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Te fijaste? No quiero entrar en el contexto de la predestinación, que la predestinación es una palabra dada para el creyente. No todos los seres humanos son predestinados. Los que son predestinados son los hijos de Dios. ¿Ya? La predestinación es para los hijos de Dios. Quiero solamente dejar eso para que no te enredes mucho con el concepto. La elección de Dios es una cosa. La predestinación de Dios a los creyentes, ¿cuál es? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y por eso entendemos que los creyentes, los que hemos encontrado en Cristo, nuestro Salvador, hemos sido entonces predestinados para que seamos como Cristo. Ahí lo dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y es maravillosa esta verdad. O sea, Dios nos elige y luego Él nos predestina ¿para qué? Para que podamos llegar a alcanzar la imagen de su Hijo. Lo hemos comentado en otras oportunidades, que en cierta manera, cuando Adán y Eva salen del paraíso, porque Dios los echa, podríamos decir que se produce un favor hacia nosotros, porque Adán y Eva tenían una relación con Dios muy especial. Pero nosotros ahora en Cristo Jesús tenemos una relación superior a la que Adán y Eva tuvieron. Y eso es muy importante de considerar. ¿Se produjo toda una caída, todo un problema, toda una dificultad? Sí, pero es maravilloso ver que Dios elevó sus planes para ti y para mí, en que ahora somos conformados a la imagen de su propio Hijo. De la persona de la Trinidad, el Hijo, es ahora formado en nosotros. Mira, vamos a Efesios capítulo 4 para que podamos entender esto. Dice, ahí hablando de los dones, etcétera, vamos a leer versículo 12 y 13. Los dones han sido derramados en la iglesia, ¿para qué? Para edificación, no para sobresalir. Ya hoy día, hermano, yo tengo el don de lengua, uy, el más espiritual. No, hermano, yo tengo el don de sanidad, el más espiritual. Y hermano, yo tengo el don de servicio. Ah, bien, hermano, vaya a barrer. Usted no es tan espiritual. No, los dones son todos espirituales porque el Espíritu los reparte como Él quiere. Pero fíjate lo que dice el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los dones son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Yo no sé la realidad de todos los que están conectados acá viendo este estudio, pero si tú participas en una iglesia donde los dones son solamente para sobresalir espiritualmente, pero nadie está siendo perfeccionado para la obra del ministerio, cuestiónate, porque la palabra dice muy claramente, el Espíritu mismo que escribió la palabra inspirando a los hombres de Dios, ¿qué es lo que dice? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el fin de los dones. ¿Ok? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y acá el versículo 13 se junta con Romanos que acabamos de hablar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que Cristo sea formado en nosotros es el plan de Dios. Es el plan de Dios. ¿Se está cumpliendo en tu vida? Esa es una pregunta importante. Y aquí tenemos que entonces irnos a Ezequiel, porque esto no parte solamente en el Nuevo Testamento. Dios no tiene un plan B. Dios está ejecutando su plan A. Y Él no tiene una opción. Es como, si falla, vamos al plan B. No.
Él tiene un plan. Y en ese plan Él está haciendo su voluntad. Y en ese plan Él ha considerado a aquellos que por gracia ahora somos llamados sus hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados sus hijos. Lo vimos también en las clases anteriores. Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 36. Y mira, yo sé que en los primeros versículos se habla acerca de la restauración futura de Israel. Y por eso dice, así ha dicho Jehová el Señor, ¿a quiénes? A los hijos de Israel. Dice, montes de Israel, oíd la palabra de Jehová. Y le está hablando a la nación de Israel. Dice, montes de Israel, vuelve a hablar al pueblo de Israel. Pero vámonos al versículo 26 y 28, y quiero hacer el alcance. Él le promete y le dice al pueblo de Israel, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Te acuerdas que yo dije que en Juan capítulo 16 el Señor les dio esta promesa a los discípulos? En el capítulo 15 también lo habla. Juan 15 y Juan 16, ahí habla cuando dice que les voy a dar mi espíritu. Y acá dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Por eso hablo de que le está hablando al pueblo de Israel. Y esta promesa es directamente para Israel. Pero dice, yo os guardaré de todas vuestras inmundicias. Y aquí está hablando del rescate que Dios hace del pecado. Y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Y Dios entonces promete esta restauración. Tú dices, bueno, pero eso es para Israel, no es para mí. Ojo. Y aquí viene la parte hermosa. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que Él le iba a dar su espíritu, son sus discípulos. Pregunta, ¿eres tu discípulo de Cristo? ¿Eres tu discípulo del Señor? Entonces esta promesa también es para ti. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque cuando vas a Hechos, capítulo 10, te vas a encontrar con un momento maravilloso en donde Cornelio, un gentil que no era del pueblo de Dios, ¿qué es lo que sucede? Escucha hablar a Pedro. Y Pedro le empieza a predicar el Evangelio. Y mira lo que sucede acá al versículo 43. Hechos 10, 43. Pedro está predicando la palabra de Dios, está predicando el Evangelio y dice, hablando acerca de Jesús, de este dan testimonio todos los profetas, acabamos de leer Ezequiel, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Jesús lo hizo factible también cuando él perdonó los pecados del paralítico. Pero aquí viene la parte hermosa. Mira el 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo primero sobre quienes había venido en el aposento alto, sobre los discípulos, sobre los judíos. ¿Te acuerdas? En Pentecostés. Pero acá llega ¿a quién? A Cornelio, que era un gentil. No era él del pueblo de Dios. Era un gentil, no era judío. Y los que estaban ahí escuchando la palabra se sorprendieron. Y mira lo que dice el 45. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. También sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y aquí estoy haciendo la unión de que el Espíritu Santo que había sido prometido en Ezequiel fue confirmado por el Señor a sus discípulos y se expandió a toda persona que cree en el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso Pedro tiene las llaves del reino, ¿te acuerdas? Y a ti, Pedro, daré las llaves del reino, esa promesa. Bueno, ahí en Hechos 10 se cumple cuando Cristo le da las llaves del reino, que Él iba a abrir el Evangelio a toda persona. Y ahí estamos nosotros, los chilenos, los venezolanos, los peruanos, los colombianos, los ecuatorianos, los bolivianos, etcétera. Y todos los latinoamericanos y los ciudadanos de este mundo, por su gracia, estamos aquellos que hemos creído. Y ahí está lo importante. ¿Has creído tú en el Señor Jesús como tu Salvador personal? ¿Te has arrepentido en tu corazón? ¿Le has clamado diciéndole, Señor, creo que moriste en esa cruz y que resucitaste? Sálvame. Me arrepiento de mi pecado. Si es así, entonces el Señor promete, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tendrán perdón de pecado. Serán llamados hijos de Dios, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y aquí Pedro también lo dice. Todos los que
creyeren en Jesús recibirán perdón de pecados por su nombre. ¡Wow! Maravilloso. Bueno, hemos ocupado acá unos minutos para explicar el concepto del Espíritu Santo y ahora quiero volver a Gálatas. Gálatas 5. Por eso Pablo dice, más el fruto del Espíritu. O sea, pero mira, todas las obras de la carne que los pecadores hacemos, bueno, dentro de eso Dios ha hecho una obra completamente nueva. Pero entonces el fruto del Espíritu es diferente. Y el fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Y por eso Jesús dijo, por sus frutos los reconoceréis. Porque cuando tú ves el carácter de Cristo en otra persona, te das cuenta que es de Cristo. No por los dones, por el fruto. Y el fruto, mira lo que dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, quería hacer un repaso bien rápido para que podamos entender. El amor que está hablando acá Pablo es el mismo amor ágape que expresa ahí en Corintios 13. Cuando habla, ¿no es cierto?, de que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese amor que está ahí en el capítulo 13 es el que Pablo también está expresando ahí y es fruto del Espíritu. En Romanos 5:8 dice que Dios derramó su amor en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Así que el amor que Dios da es un amor perfecto, es un amor puro. No es este amor de las películas o de Hollywood o de los cantantes y por nada de reggaetón. No, es un amor puro. Es el perfecto amor de Dios, el amor desinteresado que se entrega por aquellos. Mira, me gustó lo que escribe acá este autor, Richie. No es Richie. Bueno, después puedo compartir, pero dice, lo que significa el tema el amor ágape. Nosotros no desarrollamos sentimientos duros contra aquellos que nos atacan de la misma manera que Jesús. Cuando él fue atacado, él no tuvo sentimientos duros contra aquellos que lo atacaron. Nunca rehusamos perdonar y no buscamos venganza. No respondemos a insultos con insultos, a injurias con injurias, sino que a pesar de su espíritu, nada cristiano y acerba oposición, buscamos solo el mayor bien para aquellos que nos atacan. Buscamos bendecir a aquellos que se oponen. Es lo que el Señor nos enseñó también ahí en Mateo capítulo 5. Yo sé que es difícil y que esto se contrapone completamente a lo que el mundo enseña, pero cuando tú lo practicas, tu vida va a ser completamente bendecida y transformada por su amor. Mía es la venganza, dice el Señor. Si tú te quieres vengar, quizás el Señor va a decir, bueno, hazlo tú. Pero cuando el Señor se venga, porque han afectado a aquellos que son de Él, es mucho más terrible. Así que deja que el Señor tome parte en aquellas cosas que tienen que tener verdadera justicia. No trates simplemente de decir, Señor, yo tengo una mejor idea. El Señor tiene las mejores ideas, pero en su amor, el Señor que nos dice, hey, no respondas con insultos a los que te insultan, no respondas con injurias a los que te injurian. Ese es el perfecto amor. Luego habla del gozo, dice amor, gozo. Este gozo no tiene que ver con la alegría es muy pasajera. Me gustó una descripción que podemos entender. El gozo es cuando tu alma siente placer. ¿Y cómo se descubre eso? Es cuando tú te conectas con Dios de tal manera en que tu alma siente verdadero deleite. Deleítate a sí mismo en el Señor, dice el Salmo 37. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Se deleita, tiene placer tu alma en el Señor. Ese es el gozo. Y eso no es un sentimiento, sino que es algo permanente que el Espíritu Santo da a aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Tenemos gozo, tenemos amor. Entonces, el gozo es algo permanente que poseemos debido a que hemos podido ser salvados por la sangre de Cristo, a que hemos conocido a Dios y Dios nos conoce. Es recíproco, es una relación. Luego nos encontramos con paz, ¿ya? Y esta no tiene que ver un poco con tenemos paz por haber sido justificado. Acá tiene que ver con el príncipe de paz. Acá tiene que ver con mi paz os dejo, mi paz os doy.
esta palabra, ¿no es cierto?, que es aquella paz que da tranquilidad y contentamiento que gozan aquellos que viven en armonía con la voluntad de Dios. Es una paz de descanso, ¿ya? Es una paz, porque cuando habla ahí, ya no tenemos paz para con Dios, hablando que la enemistad se acabó, pero ahora nosotros vivimos en paz. Entonces es una constante que tenemos en nuestras vidas de tener paz. Vemos las noticias y en nuestro corazón hay paz. Recibimos algún recado sorprendente y en nuestro corazón hay paz, hay gozo, hay amor. ¿Te fijas? Y ese es el carácter de Cristo. Cuando Cristo escuchó de que su amigo Lázaro estaba muriendo, él no se revolucionó. Quizás tú dices, ah, bueno, pero es que él era Dios. Pero él estaba mostrando su carácter y estaba diciendo, hey, tranquilo, tranquilo, tengan paz, tengan paz, porque con eso nosotros estamos mostrando también y estamos buscando el control de Dios en nuestras vidas primeramente. Cuando el Señor ve una tormenta a tu alrededor, lo primero que va a hacer Él antes de calmar la tormenta es calmar tu corazón con su paz. Paciencia, que también se traduce como longanimidad, esa paciencia, ¿no es cierto?, que Dios nos da para poder aguantar en medio de las dificultades. Mira lo que dice Pedro 3:20, primera de Pedro 3:20, si tienes ahí tu Biblia cerca, estamos estudiando la Biblia, primera de Pedro 3:20, y aquí habla entonces de la paciencia que tenemos para con Dios, y mira lo que enseña. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. La paciencia de Dios, en que Dios ha sido paciente con nosotros, el Espíritu Santo también nos ayuda a que nosotros seamos pacientes con otros. ¿Te has fijado que de repente tú avanzas espiritualmente, pero tus hermanos en la iglesia no? Sé paciente con ellos. A veces un familiar tuyo no pone atención a los planes de Dios, pero ¿cuánto tiempo tú no pusiste atención a los planes de Dios? Sé paciente. Luego nos encontramos con benignidad y bondad. Y ahí hay una pequeña diferencia entre benignidad y bondad. Benignidad se emplea en referencia a Dios. Mira, vamos a Tito 3:4. Tito 3:4. Dice, cuando se manifestó la bondad, y aquí está el concepto benignidad, esa es la palabra griega que se ocupa en el original, dice, la benignidad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, en que Dios es benigno, Dios nos hace bien, y el Espíritu Santo, que es Dios mismo, quiere hacer bien a otros. ¿Te fijas el carácter de Cristo? Benigno, benigno. Luego nos encontramos con el tema de la bondad, y tiene un sentido similar a benignidad, pero tiene que ver con el aspecto amable, como el trato de Dios con nosotros, aquellos que necesitamos misericordia, bondad. Dios es bueno, Dios es bondadoso. ¿Te acuerdas la mujer que iba a ser apedreada? Cristo fue bondadoso con ella. Fue bueno, o sea, fue benigno en salvar, pero fue en un actuar bondadoso. Es como que de repente alguien, ¿te has fijado cuando hay personas que dicen, no, pero es que lo dije y es la verdad, pues, ¿no? Y la verdad hace bien. Pero ¿cómo lo dijo? De una manera en que todos quedaron con una patada en la guata, con una patada en el estómago, todos quedaron ahí. Entonces, y la persona se queda tranquila, entonces sí, bueno, sí, era verdad y todo, y como que fue una solución, pero bueno, cuando Dios da la solución, el cómo también es bueno. Cuando Dios da la solución, no es que todos quedan ahí, sino que también me encanta la canción de Marcos Vidal, cuando él dice, he despertado en el redil, no sé cómo entre algodones y cuidados del pastor. Es eso. El Señor benignamente me quiere salvar, pero más encima, con su bondad, me toma en sus brazos. ¿Se entiende un poco la diferencia entre benignidad y bondad? Eso es lo que Dios quiere implantar también en nuestro carácter con su Espíritu Santo. Luego nos encontramos con fe, y aquí hay una diferencia también un poco con el tema del don, ¿ya? Pero habla también fe con el tema de la lealtad, la fiabilidad, la fidelidad. Ya tiene una relación más allá con el creer, sino que nosotros somos fiables, ya somos fieles al Señor, ya tener fe en que somos confiables. Acuérdate, fe es creer, fe es confiar. Bueno, el Espíritu Santo es confiable. Si el Espíritu Santo está en ti, entonces somos confiables. Ahí está el carácter de Cristo también. Somos confiables. Ahí está la fe, ¿ya? Como fruto del Espíritu.
diferente al don. ¿Te fijas? Ok, mansedumbre, y que muchas veces se habla de esto de ser manso, y el Señor Jesús es el ejemplo maravilloso cuando Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor fue el más manso de la tierra. Moisés también fue considerado un hombre manso, ¿ya? Pero Él quiere mansedumbre. ¿A qué se refiere con eso? Que no nos exaltemos por cualquier situación y somos unos energúmenos cuando encontramos cosas que nos disgustan. ¿Cuántas cosas no le disgustan a Dios de lo que está pasando actualmente? ¿Cuántas cosas no le disgustaron a Cristo cuando estuvo acá en la tierra? ¿Y cómo actuó Él? Con mansedumbre. Ahí tenemos entonces el fruto de la mansedumbre. Luego tenemos entonces el tema de la templanza. Y ahí viene estando Agripa y le habló acerca del dominio propio. Y Agripa dijo, esto del dominio propio, ¿qué es el dominio propio? Es poder tener también control de ti mismo. Pero muchas veces no tenemos control de nosotros mismos. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Con su Espíritu Santo nos da el poder de tener control de nuestras vidas. Alguien dijo por ahí, si tú no controlas tu corazón, alguien lo va a hacer por ti. Y generalmente sucede eso. Yo en lo personal quiero que el Espíritu Santo controle mi corazón, que Cristo controle mi corazón. Son las mejores manos. Quería hacer eh, esta vuelta acá con el tema del fruto del Espíritu Santo en este estudio para que pensemos que el carácter de Cristo tiene que ser formado en nosotros, los creyentes. Y eso es maravilloso, porque cuando el carácter de Cristo es formado en nosotros, la gente va a mirar a Cristo en nosotros. Ayer escuché una ilustración muy hermosa que me gustó y se cuenta que hay una escena que se muestra, ya no sé quién la inventó, pero se cuenta de que Adán fue a lavarse la cara a un río y cuando se acerca al río y mira el agua, Adán se encuentra con su reflejo. Y cuando se encuentra con su reflejo, Adán dice, oh Dios, ¿qué estás haciendo ahí? Te encontré. Y Dios le responde desde su espalda, le dice, no Adán, ese eres tú, ese es tu reflejo. Adán había sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Cuando Adán se veía a sí mismo, veía a Dios. Pero cuando Adán cayó, esa imagen se deformó de tal manera que hoy día nos cuesta mucho ver a Dios en nosotros. No podemos, porque el pecado empañó, trizó completamente ese espejo que debería ser el reflejo de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que Cristo vino a restaurar. Y por eso es tan necesario que su Espíritu venga a vivir en ti, en mí, del verdadero creyente, y que el carácter de Cristo sea formado en tu vida. Por eso, el fruto del Espíritu Santo es muy importante, porque si el fruto del Espíritu Santo no se manifiesta en tu vida, preocúpate, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si estás practicando más el pecado y no hay fruto del Espíritu, preocúpate. Pero si está el fruto del Espíritu y caes en pecado solamente, no es que practicas, sino que caes, entonces gózate porque el Señor está haciendo su obra en ti. Camina y cada vez más aférrate del Señor para vencer el pecado y la tentación. Que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero el Señor, en su poder, nos ayuda a no caer. Mire que no vayas a caer. Mire que no caiga, dice la palabra. Así que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de sus verdaderos hijos, en ti y en mí. Ese es el deseo. Señor, gracias por tu palabra y por este momento de estudio que hemos podido tener. Ayúdanos a que Cristo sea formado en nosotros, para tu gloria y para que el mundo pueda ver que tú eres real en nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos y hermanos, qué bueno haber estado juntos en esta oportunidad, en esta nueva jornada de tiempo de estudio bíblico. Y damos gracias al Señor también por haber estudiado ahí el fruto del Espíritu. Acuérdate, el fruto del Espíritu. Ya no son los frutos del Espíritu, sino que es el fruto del Espíritu. Eh, bueno, compartir algunos avisos antes de despedirnos. Esta, esta semana espero que la palabra haya sido de ánimo y también de enseñanza para ti, que hayas podido aprender, que hayas podido crecer también espiritualmente. Esa es mi oración, ese es mi deseo.
Así que si vas a orar también por mí, que el Señor me pueda usar para también poder explicar la palabra del Señor, eso es lo que más deseo, que tú puedas fortalecerte. Como dijo ahí en Efesios, ¿no es cierto? Los dones han sido dados para preparar a los santos para la obra del ministerio, para edificarnos unos a otros. Y eso ha sido mi deseo, que tú hayas sido edificado. ¿Fuiste edificado? Eso espero que haya sido así. Eh, este jueves tenemos el cierre, ya ahora el cierre de este último curso que hemos venido desarrollando, ¿qué dice la Biblia del más allá? Vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, vamos a cerrar con qué dice la Biblia en cuanto a el tema de los trasplantes, ya que es un tema que estuvimos conversando. Hemos hablado qué pasa con los fantasmas, qué pasa con el creyente después que muere. Hemos hablado de distintos aspectos, estuvimos hablando también la semana pasada acerca del suicidio, pero en esta oportunidad vamos a tener preguntas y respuestas y vamos a estar hablando también acerca de los trasplantes, ya algunas inquietudes que hay por ahí. Esto es este jueves. Y el jueves 20, o sea, el siguiente, vamos a comenzar un nuevo estudio de la vida de Abraham, pero va a ser en un formato internacional. La Iglesia Evangélica Príncipe de Paz en Lima, Callao, la Iglesia de Calbuco, Bautista de Calbuco y la Iglesia Bíblica Recoleta, nos vamos a unir para tener este estudio a través de Zoom, ya desde el jueves 20. Así que voy a estar compartiendo un, un link para poder inscribirse, así que tenemos que inscribirnos, así que hay un pequeño formulario para que nos podamos inscribir y poder participar de este estudio que va a estar dado por el pastor Freddy Herrera, ya desde el jueves 20 en adelante, así que a las 20 horas, va a ser todos los jueves a las 20 horas. Este jueves es a las 20:20, o sea, a las 20 minutos, a las 8 p.m. para nuestros hermanos peruanos y venezolanos, decimos a las 8:20 p.m., ya acá en Chile decimos a las 20:20, así que eso. Bueno, varones a las 7 el día sábado, las damas se están juntando en los grupos de vida, los chicos este domingo tienen su Zoom Kids, así que les animo para que puedan también estar preparándose, los papás, ahí los niños van a poder participar de este Zoom Kids, así que para que estén contactando a los profesores de la escuela dominical, cómo va a ser, cómo se van a poder conectar, ya. Todos los detalles, va a ser un tiempo súper, súper entretenido que están preparando para este domingo en la tarde. Zoom Kids a las 18 horas, a las 6 p.m., ya a las 18 horas, ahí está. Entonces Zoom Kids este domingo 16, que es el Día del Niño. Muchos celebran eso y lo comparten y todo. Queremos también hacer algo especial. Así que eso, terminamos la serie del Salmo 119. Este domingo vamos a tener un pequeño break y luego vamos a comenzar con una nueva serie. Así también nos organizamos con la escuela dominical para quedar después también a la par, ¿ya? Así que te invito para que este domingo también al mediodía nos estemos conectando por YouTube, en Facebook también, para lo que va a ser el programa dominical. ¿Ya? Esos son los avisos. Principalmente, hermanos, no dejemos de orar unos por otros. Eh, y no sé, si hay alguien que esté conectado, que no es parte de la iglesia y estás sintiendo también el ánimo de participar con nosotros, escríbenos ahí en nuestro sitio web, ahí también hay contacto, está el WhatsApp, hay un mail, acércate, contáctate con nosotros para que podamos también compartir y puedas integrarte a uno de los grupos de vida y poder bendecir también tu vida y tú bendecirnos y queremos también buscar los planes de Dios para tu vida. Así que eso. Que el Señor te bendiga. Estamos ya en el 8.º mes de este año, un año muy diferente, muy especial, pero en donde Dios ha seguido siendo fiel y estamos orando unos por otros para que el Señor también siga haciendo su voluntad en cada uno de nosotros. Así que eso. Dejamos hasta acá la transmisión de este tiempo de oración. Que el Señor te sostenga, te bendiga, te proteja, que hagas resplandecer su rostro en tu vida, en la de tu familia, que proveas cada día lo que necesitas, los recursos económicos, el pan nuestro de cada día, y que el Señor muestre su gracia y sobre todo que puedas crecer como aprendimos hoy día a la imagen de Cristo. Así que eso. Un abrazo, hermanos. Que el Señor les bendiga, les sostenga y les guíe en todos.